¿Qué tal, amigos? Mirad, en esta ocasión vamos a hablar de Percy Fawcett. Percy Fawcett es quizá una de las figuras más reconocidas en cuanto a expediciones en la Amazonía. Sobre todo expediciones desafortunadas, en este caso. Porque su última expedición, sigue estando cubierta por el velo del misterio y del romanticismo. Porque desapareció sin dejar el mínimo y más pequeño rastro. Fue como visto y no visto, y su figura, como digo, es un completo misterio. Es apasionante la figura de Percy Fawcett. Fawcett era británico, era teniente coronel, no estamos hablando de una figura que se deje caer por ahí de la noche a la mañana y que no tenga conocimientos previos del terreno ni nada. Estamos hablando de un arqueólogo, estamos hablando de un militar, estamos hablando de una persona con conocimientos del terreno, también tenía conocimientos de geología, porque los arqueólogos, una rama de la arqueología es la geología también, y la historia, con lo cual es una persona que tenía muchos conocimientos, era un enamorado del continente suramericano y americano en general, porque también había tenido viajes a Centroamérica y a México. Era un apasionado de las civilizaciones precolombinas. De hecho, él nos cuenta en sus diarios que él estaba absolutamente convencido de que antes de la llegada de los europeos había una civilización pero que muy avanzada, de la cual él pensaba que todavía se tenía que esconder algún tipo de vestigio, algún tipo de resto, no tan grande como lo que había asistido, pero que sí que debería haber en la selva algún tipo de gran vestigio, que era lo que luego los españoles y los portugueses, cuando llegaron, sí habían escuchado, y eso ya lo contaré yo en otro vídeo porque eso da para hablar muchísimo. Las ciudades de Cibola, la ciudad de Paititi, la ciudad del Dorado, tantas otras leyendas que los españoles sí que escuchaban un poco de reojo todos esos nombres, que los españoles obviamente no sabían ni de lo que hablaban los indios. Muchas veces a los españoles y a los portugueses los engañaban para llevarlos más adentro de la selva, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Simplemente que lo saco a colación para que sepáis un poco de lo que estamos hablando. Entonces, el bueno de Fawcett era un hombre que sabía muy bien lo que buscaba, porque él había estado leyendo todos estos registros históricos de investigadores y arqueólogos que habían estado buscando un poco lo mismo que él. Pero es cierto que sin suerte, y de hecho hoy en día nadie ha encontrado, y hay que ser sinceros, nadie ha encontrado ningún tipo de ciudad que encaje en esas características de sofisticación tan avanzado como nos habla la leyenda del Dorado, o de Paititi, o de Cibola, etc. Pero eso no quiere decir que en la selva haya una ciudad súper avanzada y enorme todavía por descubrir. De hecho, se descubren habitualmente ciudades en la selva amazónica. Estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados sin descubrir. Y cerrando este pequeño paréntesis que os he puesto aquí, decir que Fawcett, una vez ya tenía la inclinación y la certeza absoluta de que en el Amazonas se escondía un gran secreto, dedicó prácticamente toda su vida y toda su fortuna a empezar a realizar expediciones que él mismo se las subvencionaba, no se las pagaba a nadie. Él mismo se trajo de las Islas Británicas su propia fortuna a Sudamérica, se trasladó, y para eso, para un británico, requiere un esfuerzo muy importante por las condiciones climáticas y por un montón de cosas. Entonces él trasladó todo por su amor y por su pasión hacia ese sueño que tenía de descubrir la ciudad Z o la ciudad del Dorado. Hay muchos nombres para decir un poco lo mismo, ¿no? Porque al final es lo mismo. Él estuvo investigando en Brasil, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y al final parece ser que encontró una especie como de manuscrito, el manuscrito 512, que fue escrito por el explorador portugués, no sé si era en el siglo XVIII, en 1753 me parece. Sí, en 1753. Y este explorador portugués afirmaba que efectivamente no Faust, sino el explorador portugués, había encontrado algún resto, algún vestigio de una ciudad que no correspondía con lo que había ahí, porque ahí en la selva obviamente no hay murallas, no hay ciudades, hay chozas, hay pequeños grupúsculos de ciudades indias, ciudades con chozas de madera obviamente, pero no hay murallas. Entonces este explorador portugués
en este manuscrito dejó constancia de que había encontrado una ciudad amurallada en la región del Mato Grosso, en Brasil, en pleno corazón de la selva amazónica. Estamos hablando de una región absolutamente impenetrable, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo más curioso es que, según este buen amigo portugués, estas murallas que había encontrado en el Mato Grosso brasileño le recordaban bastante a las murallas que había podido visitar en Grecia. Sí, él decía que le daban un aire a las ciudades griegas y romanas. Y esto, claro, esto requiere una mención especial porque estamos hablando de cómo pudo tener una influencia, una civilización de ahí de la selva, una influencia griega y romana. Pues bueno, esto habría que hacer otro vídeo, pero se han encontrado vasijas en el lecho marino, cerca de las costas de Brasil, se han encontrado vasijas romanas y griegas, que ya me diréis cómo han ido a parar ahí. Pero por supuesto, ha habido expediciones romanas y griegas que ya sea por naufragios o por lo que sea que han ido a parar a América, pero eso sería para unos vídeos, pero eso es cierto. Pero bueno, este expedicionario portugués en este manuscrito reflejaba que había encontrado una ciudad absolutamente imposible, con unas murallas parecidas a lo que los griegos construían en Grecia, los griegos antiguos, obviamente no hablamos de los griegos de los tiempos modernos, de los griegos antiguos, en medio de la selva. Entonces, claro, el bueno de nuestro amigo Fawcett se quedó leyéndolo en la biblioteca de Río de Janeiro y dijo, ya está, ya tengo la pista central que necesitaba yo, el motivo mayor que necesitaba yo para darme un empujón y para organizar la mayor expedición que tengo yo pensado organizar. Y entonces a partir de ahí organizó la mayor expedición que tenía él pensado organizar, que era la madre de todas las expediciones. Empezó a reunir dinero para caballos, para guías, para perros que también llevó, para alforjas, para comida, para agua, para lugareños, para gente que le iba chivando información, porque para hacer una expedición de esas características no solo tienes que tener digamos fuerza física y tener guías, sino que también tienes que tener información, porque hay tribus hostiles. No vamos a ser ingenuos. En la selva hay muchas tribus que son hostiles, ¿de acuerdo? Tanto ahora actualmente como en esos tiempos, que hablamos del 1920. Estamos hablando de los años 20, ¿vale? El 1920, 1921. Entonces, Fawcett se procuró información. Con este manuscrito lo que se procuró es una corroboración, al menos un testimonio fiable de que verdaderamente alguien antes que él había encontrado una muralla. Eso ya le daba a él bastante ánimo para seguir adelante. El bueno de Fawcett ya con eso, digamos que fue a su hijo, que su hijo le acompañó a la expedición y le dijo, mira, hijo mío, tenemos aquí un manuscrito que de verdad corrobora que tu padre no está loco y que verdaderamente hay una muralla que está ahí, está en la selva brasileña, y tenemos que descubrirlo como sea. Entonces organizó una expedición bastante importante y se aventuraron hacia lo desconocido. Prácticamente, bueno, desaparecieron sin dejar rastro. Hubo bastantes indicios de que, se cuenta un poco después, de que Fawcett pudo haber tenido problemas con ciertos indios, con ciertas tribus indias, aunque obviamente las tribus indias lo niegan, pero tampoco se ha encontrado ningún tipo de rastro, porque es verdad que las tribus indias, aunque pueden ser en un principio hostiles, luego al final, al cabo de los años, de tantísimos años, luego al final siempre hay alguien que lo dice o que se encuentra algún tipo de pista, pero no se ha encontrado prácticamente nada. Se encontraron una serie de huesos que no dejaron tampoco ningún tipo de detalle. Es cierto que la familia de Fawcett, los descendientes de Fawcett, que viven hoy en día, claro, serán los nietos, bisnietos, etcétera, pues no estaban de acuerdo en analizar de manera a fondo esos huesos y no se pudieron analizar como deberían haber sido analizados en una universidad, etcétera. Pero sí que se observaron los huesos y había restos de violencia, de haber sido apaleados, etcétera. Pero ¿qué pasa con esto? Que en esos lugares del mundo,
en el Mato Grosso, que es la región donde presuntamente desapareció la expedición de Faust sin dejar rastro, porque tampoco apareció nadie de la expedición, que esto es también una cosa muy extraña. En esta región desaparece gente habitualmente, es una región bastante grande, ¿no? Pero lo raro es que no se diera tampoco ninguna pista. Y lo bonito de esta historia es lo que estaba buscando Fawcett. Eso es lo bonito, que estaba buscando una ciudad perdida en la que ya tenía él en la mano manuscritos que hablaban de verdad de que había algo. Entonces, puestos a soñar, pues yo prefiero quedarme con la parte bonita de que realmente Fawcett pues buscaba lo que tanto, o sea, encontró lo que tanto había estado buscando y había encontrado de verdad pues esa ciudad tan bonita, esa ciudad perdida, llámalo El Dorado, llámalo Paititi, llámalo la ciudad Z o llámalo como te dé la gana, esa ciudad que no corresponde con todo lo que tiene alrededor, ¿no? Con un nivel de sofisticación muy avanzado. Entonces Fawcett desapareció. Lo he contado muy rápido lo de la desaparición, pero es que no hay mucho que contar. Él salió del Mato Grosso con unos cuantos caballos, con unos perros, con su hermano, con 4 o 5 guías, con 4 o 5 personas que se iban adelantando cuando ellos avanzaban. Otras personas se adelantaban unos kilómetros para ver si había indios hostiles y también para procurarles información. Pues no apareció prácticamente nadie. Luego, después de la desaparición, otras expediciones fueron en su busca para ver si podían encontrar algo, ¿no? Si podían haber encontrado algo. Pues estas expediciones, algunas, también se perdieron. O sea, es todo muy extraño, ¿no? Todo muy extraño. Es una región que ya de por sí es bastante peligrosa y es bastante misteriosa. Estamos hablando, como he dicho antes, de una región impenetrable de selva. Estamos hablando de no solo la selva de Brasil, sino también la parte de Perú, de Iquitos. Pues estamos hablando de una zona geográfica muy peculiar, muy grande, con muchísimas leyendas, con animales muy peligrosos y sobre todo con la magia de qué habrá debajo de todas esas arboleras, de esas zonas boscosas tan grandes, porque estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? ¿Y qué habrá por ahí debajo? Pues no lo sabemos. También hay que decir una cosa muy importante y que la gente no tiene en cuenta a veces, que son zonas de muchísima actividad geológica, de muchísimo movimiento y con lluvias muy torrenciales. Entonces puede haber perfectamente una gran ciudad oculta que permanezca oculta y que el propio movimiento terrestre la vaya ocultando y las propias lluvias torrenciales, los torrentes, la vayan a veces ocultando, y a lo mejor es que está delante de nuestros ojos pero esté con capas de sedimento oculta, o sea, está literalmente delante de nuestros ojos. A lo mejor está en una ciudad de Brasil a unos cuantos kilómetros y pasan niños jugando delante de sus narices, pero esa ciudad está bajo capas y capas de barro, de lodo, porque estamos hablando de una zona, con una capa de barro, de sedimentos muy importante y en constante movimiento de lluvia y de humedad. Entonces yo me inclino a pensar que de verdad en esa región de Brasil, de Perú, etcétera, el sur de Colombia también, de Venezuela, pues sí que tiene que haber no una, sino varias ciudades perdidas. Y seguramente todas las leyendas de las que hablaban ya los españoles, de las que hablaban los portugueses y de las que luego nuestro amigo británico Fawcett ya recogía, posiblemente fueran ciertas, y estamos hablando todos un poco de lo mismo, sin darnos cuenta de que todos tenemos un poquito de razón, pero al final, hasta que no cambie verdaderamente lo que es, digamos, el clima un poco, o bueno, ojalá no cambie nunca, porque la selva es algo maravilloso que hay que cuidar entre todos, pero desde luego va a ser muy difícil descubrir esas ciudades mientras la selva siga tan exuberante, porque es muy complicado, pero desde luego ojalá algún día lo podamos descubrir esas ciudades que yo estoy seguro que están por ahí ocultas, están en alguna parte, porque yo siempre parto de una premisa, que es que cuando hay 1 o 2 testimonios, aunque sean, digamos, fidedignos, pues a lo mejor, aunque digan lo mismo, quizás se han contagiado el uno del otro, pero cuando hay cientos de testimonios que se inclinan a decir lo mismo, pues es muy difícil que se hayan contagiado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de cientos y cientos de testimonios que nos hablan de lo mismo, que nos hablan de ciudades perdidas justo en esos kilómetros, en esos miles de kilómetros o cientos de kilómetros cuadrados que hay en la selva, ¿no?
Entonces, tiene que haber por ahí algo, seguramente que esté oculto. Como ya digo, es una región en la que es muy fácil ocultarse. Es muy fácil ocultarse. Tú puedes ocultar cualquier templo, puedes ocultar un templo de 200 metros cuadrados en la selva que no se va a encontrar. Puedes ocultar lo que sea en la selva. Es el mejor lugar del mundo para ocultar algo. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadosos a la hora de afirmar si hay algo o no hay algo ahí escondido. Porque de hecho todos los años se descubren pequeñas ciudades. Lo que pasa es que no se descubren pirámides de 200 metros cuadrados, como se imagina alguno. Se descubren pequeños yacimientos o restos arqueológicos, etcétera, cimientos, etcétera, pequeñas cosas para que me entendáis, pero desde luego el gran descubrimiento, que es lo que espera la gente, ¿no? ¿Cuándo descubriremos el Dorado? ¿Cuándo descubriremos Paititi? ¿Cuándo descubriremos todo eso? Que es lo que se pregunta la mayor parte de la gente. Pues para eso posiblemente tendremos que esperar, pues a lo mejor 20 años, 30 años, ¿no? Que se vayan desarrollando los radares, los georadares, que se vayan desarrollando todo este tipo de sistemas que están ya poco a poco avanzando. Pero que hay algo ahí, por supuesto que lo hay. Y todos estos testimonios yo estoy seguro que son ciertos. Yo no sé si descubrió algo el teniente Fawcett, pero desde luego de las fuentes de las que se bebió él, estoy seguro que sí, y estoy seguro que alguien lo ha debido de descubrir. Lo que pasa es que desgraciadamente no tenemos ninguna prueba de que exista el Dorado, pero yo estoy seguro que está por ahí oculto. Así que espero que pueda vivir para poder contarlo. Bueno, pues os mando un saludo y espero que os haya gustado el vídeo.